A finales de noviembre de 1989, los miembros del Club Turístico Regional de Mykolaiv decidieron emprender una excursión por el macizo montañoso de Svidovets, en los Cárpatos. El mayor y más experimentado del grupo era su líder. Además, el jefe se apellidaba Korolov. Otros dos participantes de la excursión, Víctor Spiridonov, de 40 años, y su amiga Olena Phil, también tenían experiencia en ascensos en ese momento. Los otros excursionistas eran jóvenes estudiantes, entre los que estaban Yulia Poem, Alina Galeyeva, Anton Prosolov y un chico llamado Sergei. Y otros dos estudiantes, cuyos nombres omitiré. Luego entenderán por qué. Antes de esta excursión, todos ellos tenían conocimientos prácticos mínimos sobre las montañas. Preparándose para el viaje a los Cárpatos, los miembros del grupo se reunieron 3 veces para estudiar y discutir en detalle su futura ruta. Se tomó la decisión de partir desde la ciudad de Rajiv, hacer una parada en los refugios Perelizok y Dragobrat y finalmente llegar al pueblo de Yasenia. Este es precisamente el recorrido de la primera categoría de dificultad. Ahí se considera el más fácil entre las otras 6 categorías. Así que el hecho de que la mayoría del grupo no tuviera mucha experiencia en excursiones de montaña no representaba un gran problema. Recorrer una ruta de este tipo requiere una preparación básica de alpinismo y habilidades para manejar el equipo. En vísperas de la excursión, cuando casi todos los preparativos ya estaban terminados, por razones desconocidas, hubo que reemplazar a 2 integrantes del grupo. Así, 3 días antes de la salida, los lugares de estos 2 estudiantes, cuyos nombres no mencioné antes, fueron ocupados por otros jóvenes participantes sin mucha experiencia. Así es, Tatiana Dobrovolska y Alexei Kostaryukov. Resulta que el equipo de excursionistas se formó definitivamente prácticamente en el último momento. A primera vista, esto puede parecer poco importante, pero como señala el experimentado guía Andriy Pilipiuk, en las excursiones grupales, generalmente no se debe llevar a personas con las que nunca has viajado antes y de quienes no conoces exactamente sus capacidades. En particular, porque un compañero en estos asuntos puede convertirse en la persona de la que dependa directamente tu salud o incluso tu vida. Y es difícil no estar de acuerdo con esto. Además, el líder y jefe del grupo, Korolov, tenía que informar sobre los cambios en el grupo a la Comisión de Rutas y Calificaciones. Sin embargo, el hombre no lo hizo. Según Korolov, él planeaba informar sobre el reemplazo justo antes de la salida, pero no envió el telegrama a la comisión. Sin embargo, como se sabe, tampoco la envió. La razón principal de esta decisión se considera que Korolov simplemente temía que, debido a los cambios imprevistos, la expedición tuviera que posponerse o incluso cancelarse por completo. Muchos interrogantes en esta historia surgen por el equipo con el que el grupo de 9 personas planeaba recorrer la ruta. Solo contaban con una tienda de campaña para 6 personas. Esto se puede explicar por el hecho de que el grupo planeaba armarla solo en caso extremo. En general, planeaban quedarse en chozas locales y cabañas de montaña, de las cuales realmente había muchas en la ruta planeada. Quizás por eso, los excursionistas no se preocuparon por llevar suficientes sacos de dormir, llevando solo 8 con ellos. Y tampoco llevaron cuerdas, el hornillo, la pala para avalanchas y otras cosas necesarias para un ascenso seguro y cómodo. Además, se sabe que el grupo rentó los esquís en Leópolis. Ese equipo era más adecuado para paseos en terreno plano, pero para la travesía montañosa que los turistas habían planeado, no era la mejor opción. De cualquier manera, cuando el grupo llegó a Rajiv, lo primero que hicieron fue registrarse en el servicio de control y rescate, como lo exigían las reglas para este tipo de viajes. Después de eso, el 22 de enero de 1990, los 9 participantes de la excursión, tal como lo habían planeado, subieron al refugio Perelizok y comenzaron a entrenar. Se señala que Korolov les mostró a todos los turistas cómo frenar con el arado en las bajadas. Este método se considera uno de los más confiables y sencillos para reducir la velocidad. Si el guía tuvo que enseñar este estilo de frenado a los miembros del grupo, esto al menos indica una vez más que su preparación era mínima. Ese día, el grupo esquió tranquilamente y la pasó bien. Al otro día, el clima se nubló. Por eso, los turistas solo esquiaron un poco cerca del paso. Pero el 24 de enero,
el clima mejoró. A las 9:30 de la mañana, los 9 miembros del grupo de turistas salieron a la ruta para subir al monte Stara. En invierno, los días de luz en las montañas son más cortos que en verano, y todos los turistas deben tener esto en cuenta al escalar. Es recomendable salir hacia las cumbres lo más temprano posible, pero a las 9:30 de la mañana ya es un poco tarde. No obstante, el grupo decidió exactamente eso. Se sabe que la mayor parte del camino la recorrieron de pie sobre los esquís y durante los descensos no los usaron. En algún momento, Víctor Spiridonov decidió tomar una foto grupal con todos los participantes del grupo. Todos empezaron a acercarse al hombre, riendo y cayéndose con frecuencia. En ese momento, Yulia Poyem, bajando por una pequeña pendiente, se cayó y se golpeó fuertemente contra el soporte del esquí. Más tarde, esta lesión será descrita de diferentes maneras. El líder del grupo, Koralov, primero escribirá lo siguiente en la nota explicativa. Se golpeó contra el soporte del esquí y se cortó la parte blanda cerca de la rodilla, pero 2 días después lo describirá de manera más concisa. Se lastimó la rodilla. Otra participante de la excursión, Tetiana Dobrovolska, quien se unió al grupo unos días antes de salir a las montañas, enfatizará que Yulia se lastimó gravemente la pierna en la rodilla. Recuerden este momento con la lesión, porque es clave en esta historia. Más adelante retomaremos este momento. Después de la herida, simplemente le vendaron la pierna a Yulia, aunque el líder Koralov debió tomar medidas urgentes y llevar a la participante herida del grupo al centro médico más cercano, porque una lesión así representaba un peligro mortal, considerando las condiciones en las que se encontraban. Además de causarle dolor a la chica y convertirla en una carga para todo el grupo, debido al corte con el soporte metálico del esquí, Yulia tenía todas las posibilidades de contraer una enfermedad mortal sin tratamiento oportuno, el tétanos. Pero a pesar de ese peligro tan serio, Koralov, después de hablar con Yulia y los demás miembros del grupo, tomó la decisión de seguir adelante. Según testimonios, Yulia ya no podía moverse con normalidad, y lo más probable es que los miembros más experimentados del grupo, es decir, Víctor Spiridonov y Olena Phil, la llevaban cargando. En ese momento, todos los participantes de la excursión no entendían completamente en qué situación peligrosa se estaban metiendo al decidir continuar adelante. Primero, el líder Koralov, quien tenía la mayor responsabilidad por el grupo, no era consciente de esto. Más tarde, el hombre contaría que en ese momento tenía 2 opciones: o bajar al pueblo de Kvasí o subir a la Coliba, ubicada a 2 horas del lugar donde se encontraba el grupo. Koralov eligió la segunda opción, esperando que, en caso de que los turistas no lograran llegar allí antes del atardecer, armaran una tienda de campaña en la que pudieran esperar el amanecer. Cuando los integrantes del grupo empezaron a dirigirse hacia la Coliba, ya eran las 3 de la tarde. No quedaba mucho tiempo antes del atardecer. Para facilitarle el camino a la herida Yulia, le quitaron peso, le quitaron la mochila y el saco de dormir, y Koralov inició el ascenso primero. En la curva de la pequeña Bliznytsia, dejó su mochila para que el grupo pudiera orientarse con ella. Poco después, Tetiana Dobrovolska y Oleksiy Kostyryukov se acercaron al líder. Koralov les mostró dónde estaba la bajada suave y agregó que desde su mochila hasta la cabaña había que caminar unos 30 minutos. Además, el hombre le dijo a Tetiana y a Oleksiy que primero esperaran a Anton Prasolov y a Alina Aleyeva, y solo entonces bajaran y encendieran una fogata allí. En ese momento, Anton estaba a 30 minutos a pie de Oleksiy y Tania, y Alina a aproximadamente 1 hora. De esto se puede concluir que todo el grupo de turistas se había dispersado mucho a lo largo de la cresta, por lo que, para llegar a la cabaña, los estudiantes necesitaron no media hora, sino 2 horas completas. Mientras tanto, el propio Koralov regresó con los otros miembros del grupo, entre los que estaba la lesionada Yulia Poem. También la ayudaba tú, Víctor Spiridonov, ya que la chica apenas podía moverse por sí sola. Koralov le quitó los esquís y la mochila a Spiridonov para que le fuera más fácil ayudar a Yulia. Ya había oscurecido en la calle. No se veían huellas que ayudaran a encontrar a los otros participantes. Y entonces Koralov se dio cuenta de que no sabía el camino correcto hacia la cabaña.
Pero aún así, continuó subiendo cuesta arriba. Aquellos que debían seguirlo, mientras tanto, no caminaban en fila tras sus huellas. Cada uno elegía su propio camino. De nuevo, no soy muy experto en excursiones de montaña, pero según la información que he leído, esto es un error grave, ya que durante el ascenso, todos los participantes deben actuar como un solo equipo, y el último miembro del grupo debe ver siempre al que va delante, y quien va adelante es responsable de la persona que va detrás. Además, hasta donde sé, los excursionistas más experimentados deben ir al final del grupo para asegurarse de que nadie se quede atrás. Corríjanme si me equivoco. Les contaré cómo se desarrollaron los acontecimientos posteriores. Cita de las palabras del propio Korolov. Si ellos me hubieran pedido que me detuviera, habría hecho algo. Cayó la niebla. Estábamos subiendo hacia la cresta. Vi que nos desviamos, pero no pensé que fuera tan lejos. Estaba seguro de que hallaríamos la mochila. Cuando subimos, me di cuenta de que habíamos salido más arriba en la cresta y fui a buscar la mochila. Oscuridad, niebla densa, la linterna apenas alumbraba. Me alejé de ellos literalmente 2 metros y de inmediato llegué al borde de la cornisa. Tropecé y caí con 3 pares de esquís y la mochila de Viti. Rodé, me golpeé. Cuando me detuve grité: «No vengan aquí, es peligroso». Ellos gritaban de vuelta, pero no nos escuchábamos. Empecé a moverme, pero perdí completamente la orientación. Les quedó una mochila. Mientras caminaba encontré la mochila de Viti y saqué el saco de dormir. Al amanecer, tras 1 hora, arribé a la cabaña donde hallé solo a 3 individuos. Los mandé a buscar a los que se habían quedado atrás y yo mismo fui al servicio de control y rescate. En la cabaña a la que llegó Korolov al amanecer estaban Tetiana Dobrovolska, Oleksiy Kostyryukov y otro participante de la excursión llamado Sergei. Aunque al principio Korolov afirmaba que les había ordenado a todos buscar a los miembros perdidos del equipo, Tetiana, Oleksiy y Sergei contaron una historia completamente diferente. Según ellos, el líder les dijo que no fueran a ningún lado, sino que simplemente gritaran y hicieran ruido para que los turistas perdidos se orientaran por ese sonido. Más tarde, el propio Korolov confirmaría esta versión y justificaría su decisión con las siguientes palabras. Me percaté de que sin los rescatistas estaba indefenso. No los envié porque temí que se extraviarían. El clima empeoró. Estaban apáticos y destrozados. Pensé que lo haría más rápido solo. También tuve miedo de enviarlos a la cresta. Estaba en estado de pánico. Korolov, quien salió en busca de los rescatistas, llegó a ellos alrededor de las 11 en punto. Aquí los testimonios difieren. El líder del grupo turístico afirmó que señaló en el mapa dónde debían buscar a los miembros de su equipo. Dibujó un esquema y escribió una nota explicativa. Al mismo tiempo, los rescatistas aseguran que el hombre no se orientaba bien con el mapa y tenía dificultades incluso para indicar aproximadamente el lugar donde se encontraban los turistas perdidos. Más tarde será precisamente Korolov y en parte a los rescatistas a quienes se culpará de toda esta tragedia. Sin embargo, primero les contaré que Anton Prasolov y Galina Galieyeva, otros 2 participantes de la excursión, no llegaron a la cabaña, y de hecho sobre lo que les sucedió a ellos. Así que les recuerdo que antes de ir a ayudar a Yulia Paim, Víctor Spiridonov y Olena Phil, Korolov le indicó a Oleksiy Kostyryukov y a Tatiana Dobrovolska el camino a la cabaña y les ordenó que, antes de bajar, esperaran a Anton y a Galina. ¿Qué hicieron ellos? Como cuenta el propio Anton Prasolov, cuando llegó al lugar donde lo esperaba Oleksiy, ya estaba oscuro afuera. El compañero le indicó a Anton la dirección en la que debía seguir y él mismo empezó a bajar hacia la casita. Prasolov esperó a Galina. Ella se acercaba a él, guiada por la luz de su linterna. Cuando se encontraron y empezaron a bajar, para ese momento ya estaba muy oscuro. Pero eso no fue todo, porque además cayó una niebla y comenzó un verdadero huracán. Galina y Anton se acercaron al borde de la pendiente y vieron un precipicio abajo. Perdieron la dirección de descenso, así que decidieron pasar la noche en el lugar y esperar el regreso del resto del grupo, y ya por la mañana continuar el camino. Eso hicieron. Pasaron la noche en sus sacos de dormir. Antes de dormir, Anton se quitó las botas Vibram. Son botas de montaña pesadas.
y por la mañana se congelaron. Ya no pudo volver a ponérselas. Entonces, tuvo que continuar solo con calcetas de lana. Pero había otro problema adicional, porque por la mañana el clima no mejoró en absoluto. El huracán seguía y la visibilidad era de no más de 1 o 2 metros. Los estudiantes no lograban diferenciar entre la pendiente y la subida. Por milagro, se toparon con una referencia, la mochila de Kóralov, y en ese mismo momento escucharon los gritos: ¡vengan hacia nosotros! A continuación, una cita de Antón Prasolov. Empezamos a bajar por el precipicio, dejando las mochilas y los esquís de Galina en la cima. A los 20 segundos de empezar a bajar nos caímos y estuvimos cayendo durante mucho tiempo. Nos detuvimos al final del precipicio y vimos a Vitia. Más abajo, en el torbellino de nieve, se veían las siluetas de Yulia y Olena. Los tres estaban de pie. Vitia Spiridonov era el mayor de nosotros después del líder, y por lo tanto tenía autoridad entre todos. Pero ahora Vitia no era el mismo. Estaba vestido muy ligero, solo un suéter y un overol. Cuando hablaba con nosotros lloraba, decía que ya no podían ir a ningún lado. A la pregunta de dónde está el jefe, él respondió que por la noche los llevó arriba. Empezó a bajar delante mostrando el camino. Se cayó hacia abajo y lo último que escucharon de él fue: no vengan por aquí. Antes de bajar, él les dijo que debían ir hacia abajo hasta las casitas y pernoctar ahí. Al preguntarle en qué dirección estaban las casitas, Vitia dijo que lo desconocía y agregó: abajo no hay nada bueno, ya recorrimos todo y nos topamos con un callejón sin salida. Ahora que los 5 miembros del grupo se habían reunido, era necesario seguir adelante. Sin embargo, todos estaban extremadamente agotados. Esto era especialmente cierto para Víctor, Olena y la herida Yulia. Al final, pasaron la noche en las montañas sin sacos de dormir ni ropa abrigadora, lo que inevitablemente tuvo consecuencias. Literalmente, 1 minuto después de que los 5 compañeros empezaron a moverse, Olena, Víctor y Yulia se detuvieron y dijeron que no podían seguir adelante. Solo Alina y Antón continuaron subiendo, con la esperanza de encontrar ayuda y traerla a los turistas exhaustos. Pero pronto, Alina cayó, y según Antón, se golpeó muy fuerte durante la caída. La chica le pidió al chico que siguiera solo y que esperara ayuda arriba. Antón necesitó 4 horas para subir. Alrededor de las 15:00, Antón llegó a un punto de referencia de piedra que ninguno de los miembros del grupo había visto antes. Desde ahí, el chico fue hacia la mochila de Kóralov, pero estaba tan agotado que simplemente no pudo seguir adelante. Entonces Antón decidió acostarse junto a la mochila y simplemente esperar ayuda. Pero como media hora después, vio un claro en el cielo y decidió intentar bajar por la cresta. Alrededor de las 16:00, el clima mejoró, pero aún era difícil avanzar. Muy difícil, porque la nieve le llegaba al chico hasta la cintura. Poco después, desde arriba, notó a 2 personas, y entonces vio a un Virtualit que se movía hacia la cresta por la que caminaba Antón. El chico decidió que eran rescatistas que buscaban a Víctor, Olena, Alina y Yulia, así que no quiso distraerlos hacia él mismo. Para ese momento, ya había notado que cerca de él había una casita. Al llegar, Antón encontró la cabaña cerrada. Abajo vio otras similares. Entonces descendió hacia ellas por el bosque. En ese momento, afuera volvió a oscurecer. Antón empezó a gritar y escuchó que alguien respondía a su voz. Eran Seri, Tetiana y Oleksiy, los mismos integrantes del grupo a quienes Kóralov les ordenó quedarse en la casita y hacer ruido. Los miembros de la excursión, que descansaban en la cabaña sin motivo, corrieron hacia el exhausto Antón y lo llevaron a la casa, ya que el chico había gastado casi todas sus fuerzas y ya no podía caminar solo. Antón gastó sus últimas reservas de energía para pronunciar unas palabras sobre la necesidad de rescatar lo antes posible a Alina, Yulia, Olena y Víctor, quienes se habían quedado solos en la trampa de nieve de los Cárpatos. Sergei, Tetiana, Oleksiy y Antón ya conocían sobre los helicópteros con rescatistas en ese instante, pero a la mayoría de los turistas en ese helicóptero se les indicó permanecer en la cabaña y no salir. Por eso, el grupo de la cabaña concluyó que el helicóptero ya había rescatado a los demás miembros, así que no había necesidad de ir a buscarlos. Después, Antón cuenta que no recuerda bien los eventos posteriores.
Según él, al día siguiente hubo un huracán muy fuerte y los turistas no tuvieron la oportunidad de salir de la cabaña. Solo un día después, cuando el clima mejoró un poco, Sergei, Alexei y Antón comenzaron a descender en esquís hacia el pueblo. En el camino se encontraron con los rescatistas, con quienes estaba Korolov. Fue en ese momento cuando todos entendieron que a Yulia, Víctor, Olena y Galina los estaban buscando. Después, los rescatistas y excursionistas volvieron a la cabaña donde Tetiana esperaba. Y ahí, los turistas contaron en detalle sobre el lugar donde Antón vio por última vez a los desaparecidos. Según los testimonios de los testigos, cuando Korolov se dio cuenta de que habían desaparecido 4 miembros de su grupo, el hombre entró en pánico. Estaba tan desconcertado que tuvieron que bajarlo, pero al mismo tiempo, la búsqueda de los desaparecidos continuaba. Continuaron hasta que cayó la noche. Sin embargo, no dieron ningún resultado. Solo por la mañana, el 28 de enero, los rescatistas encontraron 4 cadáveres congelados en la superficie cubierta de nieve. Eran Víctor Spiridonov, Elena Fil, Yulia Poem y Galina Galeyeva. Ninguno de ellos sobrevivió a esa trágica expedición. Les pedí que recordaran la herida que Yulia sufrió durante la expedición. Entonces, durante la autopsia de su cuerpo, se descubrió que no era solo una herida, sino una fractura de la rótula. Esta lesión es tan grave que, incluso caminando por asfalto plano, no solo en las montañas, es extremadamente difícil y doloroso moverse. Y con esa fractura, Yulia necesitaba ser llevada al hospital de inmediato. Justo después de la lesión, la mejor decisión para el grupo habría sido regresar por sus propias huellas al refugio Perelizok e informar a los médicos sobre el estado de la chica. Otra opción de rescate, en caso de que al grupo le faltara fuerza y habilidad para transportar a Yulia, habría sido enviar al más experimentado Víctor Spiridonov por la ruta que ya conocía para buscar rescatistas. Sin embargo, como pueden entender, esto no se hizo porque Yulia no quería arruinarles las vacaciones a sus amigos y no les contó lo mal que realmente estaba. Y Korolov, quien debía asumir la responsabilidad, no lo hizo. Él no detuvo el ascenso ni siquiera después de enterarse de la lesión de una de las participantes. En resumen, en lugar de regresar al paso, el grupo siguió adelante hacia el refugio Dragobrat. Quedaban 13 kilómetros hasta llegar, con un ascenso de 430 metros y un descenso complicado. Y precisamente, esta decisión se considera uno de los errores clave que cometió el señor Korolov. También critican al hombre por gastar un tiempo valioso de luz en conversaciones, comida y bocadillos. Además, el ascenso en la oscuridad hasta la medianoche, la división del grupo en varios subgrupos y no tomar ninguna medida para reunir de nuevo a todos los participantes de la expedición. También acusan a Korolov de que, después de caerse y separarse de parte de los turistas, tras pasar la noche bajo la pendiente, por la mañana no regresó con Yulia, Víctor y Elena, a quienes había dejado, sino que se fue solo a la cabaña y al encontrar allí a 3 miembros del equipo que ya habían descansado, no organizó con ellos la búsqueda de los miembros perdidos del grupo. Durante la investigación del caso, se criticaron las acciones del grupo de rescate. Korolov fue el primero en hablar sobre esto. El 27 de enero llegó a Rajiv Nazarenko, jefe del Departamento de Seguridad de Rutas Turísticas y Turismo Amateur de TEBO Zakarpa Turist. Finalmente comenzaron las labores de rescate. Antes, los rescatistas trabajaban de mala gana. Su equipo era terrible. La gente llevaba botas de hule. De la misma opinión eran el presidente del Consejo de la Federación de Turismo de la región de Mykolaiv, el señor Jainatsky, y el director del Club Turístico Regional, Rura. A pesar de criticar las acciones de Korolov y no negar sus errores fatales, ellos subrayaron que si los rescatistas hubieran actuado de manera más rápida y coordinado mejor su trabajo, esta tragedia podría no haber ocurrido. El autor del artículo en la revista Turista, fuente de la información sobre este caso, refuta por completo tales acusaciones. Me atrevo a afirmar que puede que haya habido errores en la operación de rescate, pero fallos que hubieran llevado a consecuencias tan tristes como la muerte de 4 personas no los hubo. Es más, los rescatistas, mal vestidos y calzados, equipados con radios primitivas, trabajaron en condiciones extremadamente difíciles, con entrega y arriesgando sus propias vidas.
Pero... Vuelvo a enfatizar que no soy un turista experimentado y que hay poca información sobre este asunto, así que no me atrevo a juzgar a nadie. Simplemente les estoy contando una historia leccionadora. Agrego que al momento de escribir el artículo, y eso fue en 1990, nadie había sido castigado por esta tragedia. Solo se había iniciado un caso penal y la investigación seguía en curso. ¿Cómo terminó todo? No se sabe, porque no encontré esta información en internet. Si saben más, por favor escríbanlo en los comentarios. Y cuídense, por favor, cuiden a sus seres queridos y a sus familiares. Nos vemos en el próximo video. Gracias.